Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con las pruebas de sensibilidad. Esta vez nos vamos a enfocar en el tema de umbrales que ya vimos en clase. Eh, ¿Para qué sirven estas pruebas? Nos van a ayudar a determinar si una población tiene la habilidad de reconocer estímulos en diferentes concentraciones, especialmente gustos básicos, ¿sale? Ya saben, cuando hablemos de gustos básicos, nos referimos a los gustos de dulce, amargo, salado, ácido y umami. Las preguntas que nos responde este tipo de pruebas es ¿qué intensidad es percibida de un estímulo físico-químico? ¿Sale? Si nuestros jueces tienen la capacidad de percibir esta intensidad, vamos a poderlos considerar como parte de nuestro panel sensorial. ¿Vale? Por otro lado, también nos responde a la pregunta ¿qué incremento de un estímulo es detectable? Es decir, que si mis jueces son capaces de detectar el incremento de un estímulo o el aumento de una concentración, y si es así, pues entonces yo voy a suponer que mis jueces son sensibles y entonces los puedo seleccionar en base también a esta otra prueba, ¿sale? Entonces, en conclusión, esta prueba me va a ayudar a determinar qué tan sensibles son mis jueces ante el incremento de un estímulo detectable. Existen tres tipos de umbrales: umbral de percepción, de identificación y de diferenciación. Vamos a ver cada uno de ellos y unos ejemplos. El umbral de percepción lo podemos definir como la mínima concentración de un compuesto o intensidad de un parámetro físico-químico que sea detectable por los sentidos, aunque no se identifique por completa la sensación. Entonces, en palabras más sencillas, podemos decir que el umbral de percepción es la mínima concentración que yo necesito como juez para detectar que hay un compuesto en esa muestra que, aunque sé que hay un compuesto, no puedo identificar por completo. Solamente sé que hay un compuesto, este, que hay un parámetro y no puedo identificar qué es, solamente sé que hay algo, pero no sé qué es, ¿sale? Entonces, este es el umbral de percepción. Cuando hablemos siempre de umbrales, vamos a referirnos a la concentración, ¿sale? Entonces, mínima concentración del compuesto, que sea detectado por los sentidos, aunque no se identifique por completa la sensación. La definición de umbral de identificación se refiere a la mínima concentración del compuesto o intensidad de un parámetro físico-químico que permiten la identificación de la sensación respectiva. Es decir, para este umbral ya debemos de saber qué compuesto es el que estamos evaluando y de qué se trata, ¿no? Si es una sal, si es un ácido, si es una solución dulce. Entonces, este umbral nos va a decir a qué concentración, porque estamos hablando de concentraciones, ya podemos identificar ese compuesto, ¿sale? Posteriormente vamos a hablar del umbral diferencial, y este umbral se trata más bien de una diferencia de concentración, ¿sale? La definición es el mínimo incremento de la concentración de un compuesto o parámetro físico-químico para que se detecte un incremento en la sensación percibida. Entonces, aquí no es la mínima concentración como las anteriores. Aquí vamos a partir de una concentración donde ya se tiene identificado el compuesto, y arriba de esa concentración va a haber un mínimo incremento para que se pueda identificar totalmente, ¿sale? Entonces, va a quedar más claro con unos ejercicios y con los ejemplos, pero bueno, la definición es importante que se la aprendan, ¿sale? Entonces, siempre que hablemos de umbral, nos vamos a referir a una concentración. Entonces, si yo les digo que me indiquen cuál es el umbral de percepción, el umbral de identificación o el umbral diferencial, siempre me van a dar unidades de concentración, gramos por litro, unidades en moles, etcétera, ¿sale? Pero siempre deben de estar relacionadas con una concentración. ¿Cuál es el procedimiento que podemos seguir para realizar esta prueba de umbrales? Muy sencillo. Vamos a determinar un rango de concentraciones. ¿De dónde sacamos este rango de concentraciones? Podemos sacarlo de datos bibliográficos
o podemos hacer pruebas preliminares, es decir, haciendo pruebas en donde se tengan concentraciones detectables, que son que serían las concentraciones a la cual el juez percibe que hay un estímulo y sabe de qué se trata. Entonces, vamos a imaginar que vamos a trabajar con el sabor dulce. Entonces, tenemos que realizar una serie de soluciones con diferentes concentraciones de dulce, ¿vale? Aquí en la bibliografía nos sugiere que a partir de 0.8 gramos por litro ya se percibe este compuesto dulce. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer diferentes soluciones abajo de esta concentración de 0.8 y arriba de esa concentración. Es decir, como aquí dice, incluir concentraciones infraumbrales por debajo del umbral y supraumbrales por arriba del umbral de percepción. ¿Esto para qué es? Con la finalidad de tener concentraciones que van de una mínima concentración a una máxima concentración. ¿Vale? Posteriormente le vamos a presentar a los jueces un cuestionario donde tienen que evaluar las muestras que les dimos. Acuérdense que los jueces solo tienen que ver los códigos que tienen cada una de sus muestras, porque en dado caso los que tienen que saber a qué se refiere cada código es el experimentador o el líder del proyecto, ¿sale? Entonces, este es el cuestionario que se va a dar. Tiene estas características o estas indicaciones. Frente a usted se encuentran 5 muestras con diferentes concentraciones de un compuesto. Pruebe cada una de ellas y de acuerdo a su escala marque la intensidad en el recuadro. Entonces, ya habíamos platicado de esto. Esta escala es la que vamos a utilizar para poder calificar o darle un valor a cada muestra. Estos números van del 0 al 4 y van incrementando de acuerdo a la intensidad del compuesto. Acuérdense que de ejemplo pusimos que hicimos una solución de sacarosa y entonces tenemos diferentes concentraciones. A lo mejor una solo tiene agua, ¿sí? Y es que siempre incluimos el agua para que esa muestra sea calificada con este valor de que no hay sensación. Es decir, que los jueces tienen que tener la capacidad de saber que en esa muestra no hay nada de compuesto, que es simplemente agua. Eso no se los vamos a decir, pero nosotros vamos a incluir entre nuestras muestras una que tenga solo agua, ¿sale? Entonces, la que no tiene nada va a estar detectada o va a estar, identificada con el número 0, porque el 0 indica que no hay sensación, ¿sale? El número 1 se refiere a aquella muestra donde la sensación está presente pero no se identifica. Vamos a imaginar que la muestra 523 es la concentración más baja de esta solución y entonces esa muestra la calificaríamos con el número 1 porque sabemos que hay un compuesto ahí, pero no estamos seguros de qué se trata, ¿sale? Posteriormente, el número 2 se va a referir a aquella muestra donde la sensación esté presente y ya sepan de qué se trata, ¿vale? A lo mejor la muestra 563 la podemos calificar con ese valor. Y entonces el número 3 y el 4 ya son sensaciones más bien notables e identificables o fuertes e identificables. ¿De qué va a depender que escojamos del 0 al 3 o del 0 al 4? Del número de muestras que tenemos. Entonces, aquí básicamente lo que tienen que hacer es probar cada una de las muestras, ¿sale? Y van a relacionar estos números, solamente los números con cada una de las muestras. Entonces, aquí en estos valores de escala solo debe de haber números del 0 al 4. ¿Sale? Donde 0 indica que no hay sensación y el 4 indica que la sensación es fuerte e identificable. Acuérdense que aquí tenemos diferentes soluciones de la menos concentrada a la más concentrada. Entonces, en base a esta escala, los vamos a calificar. A veces también se les pide que identifiquen el sabor que perciben y que lo escriban. Eso nos ayuda bastante para saber si aparte de que nuestros jueces tienen la capacidad de identificar intensidades de alguna solución o de algún estímulo,
tienen la capacidad de saber de qué estímulo se trata. Eso ya es como una gran ventaja. Muy bien, ¿cómo vamos a recabar los resultados? ¿Cómo los vamos a tratar? Es muy sencillo. Vamos a poner en una tabla de resultados, en la primera columna, a todos mis jueces. Nosotros, por ejemplo, somos 30 personas y entonces los jueces van a ir del 1 al 30, ¿sale? En estas otras columnas vamos a poner la concentración, o en esta fila vamos a poner las concentraciones a las que trabajamos. Pensemos, ¿no?, que la primera muestra no tiene ningún compuesto, es decir, que es pura agua, por lo tanto, es la que se supone que no tiene que tener ninguna sensación. Entonces, todas las personas tendrían que marcar con 0 esta concentración. Sin embargo, recordemos, como hemos visto durante el curso, todos tenemos percepciones sensoriales diferentes y no todos tenemos esa capacidad de identificar ciertos compuestos. Entonces, aquí hay personas que acertaron, pusieron el 0 y acuérdense que el 0 en esta tablita significa que no hay sensación. Y como lo que hay aquí es pura agua, no hay compuesto, entonces lo indicado es que cada quien o cada persona calificará con 0. Sin embargo, aquí hay una persona que pensó que había algún compuesto o algún estímulo, pero no lo había. Después vamos a marcar la siguiente concentración, que son 5 miligramos por litro, después 10 miligramos por litro y 20 miligramos por litro. Esto es un ejemplo solo. Solo quiero que vean cómo es que acomodamos los números y los resultados. Entonces, en cada una de las columnas debe de haber números del 0 al 4, ¿sale? Porque cada uno de mis jueces tuvo que calificar estas concentraciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, el juez 1 indica que la concentración de 0.0, que es agua, la calificó con un valor de 0 y es correcto porque no hay ningún estímulo. Sin embargo, la concentración que sigue, que es de 5 miligramos por litro, él ya le da un valor de 1. Acuérdense que en nuestra tabla 1 significa sensación presente pero no identificada. Esto quiere decir que a lo mejor el compuesto lo percibe pero no sabe qué es. Y también califica con 1 la siguiente concentración, es decir que no encuentra diferencia entre estas dos, pero donde ya ve él un aumento de esta concentración es en la siguiente, donde ya son 20 miligramos por litro, y él califica con el número 2. Y acuérdense que el número 2 es una sensación presente y además identificable. Entonces, sabe que hay un estímulo y aparte ya sabe de a qué estímulo se refiere, porque ya pudo calificarlo con el número 2. Entonces, cada uno de mis jueces va a calificar en base a su percepción, ¿sí? Y vamos a juntar nuestras 30 columnas, nuestras 30 filas, porque cada fila está relacionada con uno de nuestros jueces. Ahora, esta tabla de resultados ustedes la meten en Excel y le piden que les haga una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia básicamente nos va a acomodar así los resultados. En esta parte nos va a poner la calificación. ¿Cuál calificación? De esta tablita, que va del 0 al 4. En esta tabla vamos a poder ver cómo la calificación va de... permítanme un momento. Perdón. Esta calificación va del número 0 al 4 también, porque es el número total de números que se encuentran en la escala, ¿sale? Esta escala va del 0 al 4, por lo tanto, aquí debe de estar la columna del 0 al 4. Entonces, la tabla de frecuencia realmente lo que nos acumula o lo que nos identifica aquí es el número de veces que las personas identificaron con 0 a ciertos compuestos o a ciertas concentraciones, en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí el número de personas que calificaron con 0 a la concentración de 0.0, que es agua, fueron 24.
Entonces, quiere decir que la mayoría de personas pudo identificar que esta muestra no tenía ninguna sensación, porque la calificaron con 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, 6 personas calificaron a la muestra de 5 miligramos por litro con 0, porque a esa concentración ellos no percibían nada. Nada es nada. Acuérdense que 0 representaba que no había sensación. Posteriormente, a la concentración de 10 miligramos por litro, solamente una persona dijo que era 0, o sea que aquí estaba mucho mejor. Y bueno, donde sí ya era el colmo si no podían detectar el compuesto, era a 20 miligramos por litro y bueno, no hubo ninguna persona que calificara así. Entonces, acuérdense que la tabla de frecuencia lo que hace es eso, nos marca la frecuencia con la que las personas calificaron ciertos compuestos con estos números. Ustedes aquí pueden saber el número total de jueces que participaron en la muestra, porque en teoría todas las columnas, la sumatoria de todos los números que se encuentran por columna, nos van a dar el mismo número. En este caso, el número de juicios que hubo en toda esta evaluación, que se evaluó a esta muestra, fue de 30, ¿sale? Y así sucesivamente para cada una de las muestras. Entonces, esa es la explicación de lo que incluye la tabla de frecuencia. Sin embargo, bueno, ustedes en automático lo van a poder determinar porque Excel ya se las da, ¿sale? Entonces, esta tabla la piden que les haga una tabla de frecuencias e identifican los números que van del 0 al 4 y las frecuencias con las que fueron marcadas cada una de estas concentraciones. Este es el análisis de resultados, se los puse en una forma de descripción, ahorita les voy a enseñar cómo se hace ya con la imagen, es muy sencillo, todo el análisis se hace en base a una gráfica de barras, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es graficar el porcentaje de las frecuencias para cada respuesta con todas las respuestas, ¿no? Que debe de ser 0, 1, 2, 3 y si es que hay o se incluyó 4 para cada concentración evaluada. Entonces, si ustedes meten esta tabla a Excel o bueno, ya la obtuvieron de la tabla de resultados, le piden a Excel que les haga una gráfica de barras y automáticamente les va a graficar esto, el número de frecuencias contra los números de la escala. Para identificar en qué concentración se logró el 50% de cada uno de los jueces, es importante hacer lo siguiente. Nosotros, una vez que Excel ya nos haya dado nuestra gráfica de barras y nos indique cada color significa una sensación, ¿sale? Que esto más bien nosotros lo tenemos que poner. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo 30 jueces, el 50% son 15. Entonces yo voy a poner una línea horizontal que interpole a mis gráficas, ¿sale? De barra. Entonces, una vez que yo haya marcado aquí el 50% de mis frecuencias, yo me voy a agarrar de todas esas barras que superan ese 50%, ¿sale? En base a estas barras que superan esta línea, yo voy a poder determinar mis umbrales, ¿ok? Entonces, una vez que hacemos la gráfica, indicamos dónde está el 50% de las frecuencias y ahora sí nos vamos a poner a estimar cada uno de los umbrales. El umbral de percepción, que es la concentración mínima para identificar que hay un compuesto, aunque no se sepa de qué compuesto se trata. Después vamos a tratar de obtener el valor del umbral de identificación, que es la concentración a la cual sabemos que hay un compuesto y además sabemos de qué compuesto se trata, ¿sale? Y finalmente tendríamos el umbral diferencial, que básicamente es una resta. Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero tienen que saber que es la concentración detectada menos el umbral de identificación, ¿sale? Entonces, con el ejercicio va a quedar más claro,
pero el objetivo es marcar estos tres o identificar estos tres umbrales, los umbrales que hablamos al inicio, el umbral de percepción, umbral de identificación y el umbral diferencial. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar que tenemos ya marcadas nuestras barras de acuerdo a las frecuencias con que se calificó cada una de las concentraciones y cuáles son aquellos valores o aquellas concentraciones que me van a servir a mí, porque acuérdense que cuando hablamos de umbrales hablamos de concentración, todas aquellas que rebasan el 50%, ¿sale? Entonces, si yo voy a hacer mi análisis y voy a identificar mis tres umbrales, acuérdense que el umbral de percepción es la mínima concentración requerida para saber que hay un compuesto aunque no se identifique. Entonces, me voy a mi tabla y me fijo, ¿vale? ¿Cuál es la sensación que está presente aunque no se identifique? Es esta roja, ¿sale? Es la sensación presente pero no identificada, que es el umbral de percepción. No puede ser la primera, porque acuérdense que la primera muestra, que está a 0.0 miligramos por litro, es pura agua. Entonces realmente esta barra no me interesa. No me interesa porque no hay una sensación, está marcada con azul. Y como no hay una sensación y aparte no hay ningún estímulo, realmente ese valor no me interesa. Entonces, voy a empezar a identificar mis umbrales en base a esto, ¿sale? Mi umbral de percepción es la mínima concentración para que una sensación se perciba, aunque no se identifique. Y ese umbral es la barra que está marcada con color rojo. ¿Por qué si voy a tomar este valor, que son 5 miligramos por litro? Porque rebasa el 50% de mis frecuencias. Entonces, si por ejemplo este valor de este gráfico de esta gráfica hubiera estado en 10, no hubiera podido considerar esta concentración. Me hubiera tenido que ir a la siguiente si es que rebasaba el 50% de mis frecuencias, si no, tampoco me hubiera servido. Pero en este caso, la concentración más baja rebasa el 50% de las frecuencias de mis frecuencias y puedo entonces considerarla. Por lo tanto, el umbral de percepción va a ser 5 miligramos por litro. Siempre me van a dar el valor de la concentración, ¿sale? O en valores de concentración. Ahora, para determinar la siguiente o el siguiente umbral, que es el umbral de identificación, me voy a ir al siguiente número. Aquí, por ejemplo, tenemos que la barra con color verde se refiere a aquella sensación presente e identificada. Entonces, puedo ver que aparte, esta barra también supera el 50% de los juicios. Entonces es un dato que me sirve y que yo puedo caracterizar como la sensación presente e identificada. Es decir, aparte de que ya saben que hay algo ahí, ya identificaron qué es, ¿sale? Entonces voy a tomar esta concentración como la presente e identificada. Y esa concentración es el umbral de identificación, ¿sale? Entonces, el umbral serían 10 miligramos por litro. Para resolver el umbral de diferencial o el umbral de diferenciación, ya habíamos dicho que era una resta y es la concentración, la última concentración menos, menos el umbral de identificación, que es 10, ¿sale? Entonces, si es esto así, para calcular mi umbral diferencial voy a restar la última concentración, que es 20, menos 10, ¿sale? Porque es la última concentración menos el umbral de identificación, que son 10 miligramos por litro. Entonces esto me va a dar 20 menos 10, 10 miligramos por litro. Y estos serían mis tres umbrales de percepción, de identificación y mi umbral de diferenciación. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro.
Imaginemos que vamos a evaluar umami. El umami está en polvo, tiene esta presentación, su empaque o su botella, y viene en polvo. Entonces yo voy a pesar mi umami y voy a hacer diferentes soluciones de umami, ¿sale? Vamos a recordar que alguna de mis muestras tiene que tener solamente agua, y de ahí en forma ascendente vamos a ir haciendo diferentes diluciones. Ahora, diferentes soluciones, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle a nuestros jueces que en base a esta escala del 0 al 4 nos califiquen cada una de las muestras que les estamos mostrando. Entonces acuérdense que los valores de esta escala tienen que ir desde 0 hasta 4. Cuando hay menos muestras podemos utilizar solamente hasta el número 3. ¿Sale? Entonces, estos valores los vamos a colocar aquí y este cuestionario es para una persona. Entonces, cada una de mis jueces o cada uno de mis jueces va a tener su propia evaluación de sus 5 muestras. ¿Sale? Ahora, esos resultados, ¿cómo los vamos a tratar? De la misma forma que el ejemplo anterior. Vamos a colocar en la primera columna a mis jueces. Mis jueces van del 1 hasta el 29 en este ejemplo. Y posteriormente en cada una de esta fila vamos a colocar las concentraciones que utilizamos. Vamos a imaginar que la primera muestra colocamos solamente agua, por lo tanto no hay ningún estímulo, ni umami, ¿no? Solamente hay agua. Y a partir de aquí empezamos a hacer diferentes soluciones, cada vez más concentradas. Entonces lo que esperamos es que cada uno de mis jueces me califique estas muestras, ¿se acuerdan? Entonces estos valores que están aquí tienen que ir desde 0 a 4, ¿sale? Porque están calificando en base a mi escala sugerida. Entonces, en cada una de estas filas va a estar el resultado de la evaluación de cada uno de mis jueces. Aquí marco hasta 29, pero bueno, aquí imaginemos que están todos los valores, el resto de los resultados. Igual, meten a Excel esta tabla y piden que se realice una tabla de frecuencias y van a obtener algo así. Entonces, acuérdense que en la primera columna tenemos nuestros valores de la escala sugerida y posteriormente vamos a tener las frecuencias con las que se calificaron cada una de las concentraciones. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay 29 jueces porque si ustedes suman todos estos valores, les va a dar el número de juicios que se hicieron y por lo tanto, pues en todos van a ser 29, porque 29 personas evaluaron el agua, 29 personas evaluaron la primera concentración que fue 0.5 y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, le vamos a pedir a Excel que nos haga un histograma. El histograma lo que va a hacer es separar por concentraciones el grupo de barras, ¿sale? Lo primeritito que tengo que hacer es ver cuántos jueces participaron, en este caso fueron 29, me voy a ir aproximadamente a la mitad, aproximadamente a 15, y voy a poner una línea porque en base a esa línea voy a empezar a identificar mis umbrales, ¿sale? Entonces, aquí por ejemplo, Excel les va a dar una tabla de colores que está relacionado con cada una de las tablas. Entonces, el color verde, el más clarito, está relacionada o se refiere más bien a aquellas muestras donde no presentaron sensación. En este caso, por ejemplo, supera el 50% de mis frecuencias, pero recordemos que este valor que es no sensación no me interesa. No me interesa si pudieron identificar ese compuesto porque no había ninguna concentración ni había ningún compuesto, simplemente era agua. Entonces, mis resultados los voy a empezar a identificar a partir de las concentraciones que están más arriba, ¿sale?
Entonces, por ejemplo, esto es básicamente lo que se pide para los ejercicios de umbrales, que identifiquemos el número de jueces. Ya vimos cómo sacar el número de jueces si es que no nos lo dieran. Sumamos todas las frecuencias de cada una de las concentraciones y obtenemos el número de jueces. El número de muestras pues es muy fácil porque eso ustedes lo deben de saber al momento de hacer su evaluación, pues van a detectar cuántas muestras fueron. Ahora sí viene lo bueno. Para calcular el umbral de percepción, yo necesito saber a qué concentración mis jueces pudieron percibir que había un compuesto. Acuérdense que el umbral de percepción es la percepción de un compuesto aunque no se identifique totalmente. Entonces yo me voy a ir a mi gráfica. Recuerden que todos los valores que vamos a tomar deben ser aquellos que superen el 50% de mis frecuencias. Entonces, aquí por ejemplo el agua y la primera concentración, que es de 0.5, fue marcada con el valor 0, ¿sí? Porque están identificadas con el color verde. Es decir, que a esta concentración tan baja todavía no percibían un compuesto. Por eso es que ellos calificaron de esta forma. ¿Sale? Entonces, tanto el agua como a esta concentración tan bajita no se percibió ninguna sensación. Entonces, estos dos grupos de gráficas no me interesan. ¿Sale? Me voy a la que sigue, al siguiente color. Y el siguiente color ya es el azul claro y está relacionada con el número 1, que es la sensación presente pero no identificada. Eso es lo que yo busco, ¿verdad? En el umbral de percepción. Que sepan que hay un compuesto, pero no sepan qué compuesto es o a qué se refiere. Entonces, vamos a identificar esta concentración como la más bajita. Perdón. Vamos a identificar esta concentración, que es de 1 miligramo por litro, como la concentración de percepción, ¿sale? ¿Por qué sí la voy a tomar en cuenta? Porque este color azul claro sí me sirve, porque rebasa el 50% de las frecuencias totales de todos mis juicios, ¿sale? Entonces, si este valor azul, que es la sensación presente y no identificada, hubiera estado más abajo, no me sirve. Entonces tendría que irme a la siguiente barra, ¿sale? Pero en este caso sí supera el 50%, por lo tanto la concentración de percepción es de 1 miligramo por litro, ¿va? Ahora, para identificar el umbral de identificación, que es la concentración a la cual ya sé que hay un estímulo y aparte sé de qué estímulo se trata, ¿sí? Vamos a identificar la siguiente barra. Entonces, aquí el siguiente color es el amarillo, que es la sensación presente e identificable. Pero hay un detalle. Este color no alcanza a superar el 50%, ¿sale? Entonces, ¿qué hago en estos casos? Me voy al siguiente color, ¿sale? Es más fácil manejarlo así por colores para que no se hagan bolas con estas leyendas. Entonces, el verde, ¿sí? Fuerte, está relacionado con aquella sensación notable e identificable, que es precisamente lo que yo quiero saber. Mi umbral de identificación es una sensación notable y que ya se identifique. Por lo tanto, mi umbral de identificación va a ser 2 miligramos por litro, porque esta barra sí supera el 50% de mis frecuencias. Y finalmente, para calificar el umbral diferencial o el umbral de diferenciación, acuérdense que hacemos una resta de la concentración mayor o de la última concentración, que es la sensación notable e identificable, que es la número 4, ¿sí? Menos el umbral de identificación, es decir, menos la concentración anterior. Entonces, es muy fácil, solamente voy a restar 3 menos 2 y me va a dar 1 miligramo por litro. Entonces, esa va a ser mi concentración diferencial, mi umbral diferencial, la concentración de 1 miligramo por litro, ¿sale? Aquí, por ejemplo,
¿Se acuerdan que en el cuestionario a veces pedimos que marquen a qué compuesto se refiere cada una de las muestras que están evaluando? Y a veces aciertan, a veces no. En este caso del ejemplo del umami, estos fueron los compuestos que se identificaron. Por ejemplo, solo 2 personas identificaron que se refería a un compuesto umami y los demás lo relacionaron con gustos como salado, queso, agrio, carbonato de sodio, amargo, caldo, pollo y otros de plano no lo pudieron identificar. Entonces, bueno, ya vieron que es muy sencillo hacer o identificar estos umbrales. Recordemos que este tipo de pruebas nos va a ayudar a identificar qué tan sensibles son mis jueces. Entonces, ahora sí, junto con mi cuestionario de preselección, las pruebas que vimos anteriormente, las pruebas de sensibilidad, que son la asociación, identificación de olores, la prueba de ranking o de ordenación y la prueba de habilidad descriptiva y umbrales, que es esta prueba, ya voy a poder determinar de mi grupo de 40 personas que tenía al inicio, voy a seleccionar aquellas que tengan mayor capacidad sensitiva, ¿sale? En base a todas estas pruebas. Eso ya lo haremos, lo vamos a hacer en el grupo y vamos a identificar aquellas personas que tienen esa habilidad sensitiva o esa capacidad sensitiva, ¿sale? Entonces, bueno, hay 2 ejercicios en el Classroom que ya están en un formulario, entonces ustedes los van a tener que desarrollar en Excel. No es necesario que peguen imágenes porque, bueno, aparte no van a poder. Solamente les pido que contesten las siguientes preguntas. ¿Cuántos jueces participaron en cada una de las pruebas? Para esta prueba, que es con el formiato de metilo, que es el que da el olor a ron, y que contesten, identifiquen los 3 umbrales, el umbral de percepción, de identificación y diferencial. Hay 2 ejercicios en el Classroom, estos son los que están de tarea y bueno, la siguiente clase vamos a ver dudas y ver qué tan también les fue con el análisis, ¿sale? Entonces, bueno, eso sería todo, chicos. Espero que haya muchas dudas y en la siguiente clase con gusto las podemos aclarar. Cuídense mucho, bye.